¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Bienvenido al espacio de Pichincha Plus. Eh, Vamos a conversar sobre esta última decisión que ha tomado el gobierno nacional, saliente ya a pocos meses de terminar su gobierno, que decide hacer un cambio en la estructura del fomento cultural y específicamente que le afecta al cine en este caso, porque divide el IFCI en dos entidades. Regresa el IFAIC y regresa el ICAP. Un primer análisis como director del Observatorio de Política Cultural de la UARTES a esta decisión del gobierno. Bienvenido. Te saluda Patricio Peralta. Muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por el espacio, por compartir con ustedes en este programa de Pichincha Plus y un saludo a la audiencia de este programa. Sí, efectivamente, nosotros desde el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes hacemos un seguimiento a las novedades de la política cultural nacional, ¿no? Y en este tema, como tiene que ver con la institucionalidad de la cultura, evidentemente es un tema de interés. Nosotros habíamos seguido desde el inicio los reparos que el sector audiovisual tenía en torno a la fusión del ICA y del IFAIC. En ese entonces, estamos hablando del año 2020, ¿no? Cuando sucedió esta fusión, ¿no? Y nosotros seguimos toda la demanda que como colectivo la gente del audiovisual hizo para oponerse a esta medida, ¿no? Y es en este contexto que pues hemos hecho un análisis de la reciente decisión del gobierno nacional, poniendo ahí algunos puntos sobre el debate para discusión. Nuestro rol es definitivamente generar información, generar análisis y abrir oportunidades para que el sector cultural encuentre mejores claves de desarrollo. ¿Cuáles son estos puntos que ustedes como observatorio identifican precisamente en esta decisión? Si bien en su momento, que corresponde a una decisión del gobierno anterior de unir estas dos instituciones, ¿cómo ven ustedes ahora que se haya restituido de nuevamente el IFAIC y el ICA? A ver, es un análisis que es complejo, ¿no? Por un lado, evidentemente estamos de acuerdo que el audiovisual pueda tener de nuevo su instituto de fomento, ¿no? El Consejo Nacional de Cine en su momento y luego el Instituto de Cine y Creación Audiovisual fueron instituciones que sostuvieron el desarrollo del audiovisual ecuatoriano, ¿no? Un desarrollo del audiovisual que tuvo sus años dorados, si podemos decirlo de algún momento, de alguna manera, y que también eso respondió a algunos aciertos en el manejo que ellos tuvieron de las políticas de fomento, de inversión en el cine, el aprendizaje y retroalimentación que fueron haciendo sobre sus políticas de fomento. Para nosotros, el golpe que sufrió el sector audiovisual con la desaparición de su instituto fue muy fuerte, ¿no? Sin embargo, y al ver el actual proceso de restitución, hay algunas cosas que nos inquietan. Primero, constatar la inestabilidad institucional del sector cultura, ¿no? A partir del año 2016, con la expedición de la Ley Orgánica de Cultura, se determina la conformación del Sistema Nacional de Cultura y lo que nosotros hemos visto en estos años con la supresión de instituciones, la restitución de instituciones, es un vaivén institucional que de ninguna manera aporta para que los actores culturales del país puedan trabajar con estabilidad para el desarrollo de sus propuestas artísticas y culturales. Y, por ejemplo, en el tema de fondos, en el tema de convocatorias, el reclamo venía, por ejemplo, de la Asociación de Documentalistas de que no se había hecho ninguna convocatoria en todo el 2022, me parece, y que ahora se toma esta decisión y el gobierno lo hace ver como que se están apoyando al sector cultural, al sector audiovisual, lanzan esta ley de transformación digital que tiene por ahí algunos componentes también en tema tributario. Pero, digamos, la política cultural y el apoyo al cine no se ha dado en estos 2 años prácticamente. Sí, yo creo que ahí hay varios elementos que analizar, ¿no? Por un lado, creo que la falta de sostenimiento a las políticas de fomento al audiovisual tienen que ver justamente con la inestabilidad institucional, ¿no? El IFAI, que en su momento nunca llegó a consolidarse como una institución que fomentó las otras artes. Por el otro lado, el ICA venía haciendo un trabajo consolidado, con convocatorias regulares,
que atendían distintas partes de la cadena de producción audiovisual, que daban espacio a las diversidades, ¿no? Era interesante lo que hacía el ICA en su momento, ¿no? Al fusionarse, lo que sucedió es que el IFSI nunca logró atender todo el campo de acción el cual estaba llamado a atender. Y eso significó descuidar mucho el audiovisual y muchas veces la respuesta para atender a las otras artes fue mermar la atención al audiovisual. Existe un falso discurso de poner en contraste, ¿no? O como que la competencia entre las distintas disciplinas artísticas sería una forma de desarrollar el sector cultural en el Ecuador. Es decir, no atendemos a otros sectores porque el cine ha estado sobreatendido. Para mí ese es un discurso que no tiene asidero, ¿no? Aquí de lo que se trata es de ampliar las capacidades de atención al sector cultural y creo que ahí el desafío ahora para la reinstitucionalización de los dos institutos de fomento es muy fuerte y lamentablemente no podemos ser optimistas con ello, porque lo que vemos es que se da un proceso de restitución o sí, de restitución institucional con un presupuesto estático. Es decir, nos están diciendo, vamos a volver a los dos institutos, pero con el presupuesto que teníamos para uno, ¿no? Que de hecho, y si analizamos los presupuestos en las instituciones nacionales del sector cultura, no han hecho más que decaer en los últimos años, ¿no? Presupuestos de Ministerio de Cultura, de Casa de la Cultura, de los institutos, decae, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en crear nuevos institutos eficientes, competentes, con un presupuesto estático, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que no son muy positivas o no nos genera mucha ilusión esta restitución institucional. Además que sabemos que estamos en un periodo de fin de gobierno, ¿no? Entonces, todo finalmente se va a implementar en un nuevo periodo gubernamental, con lo cual sabemos que es posible, como en este país todo es posible, que las decisiones que se están dando ahora puedan ser cuestionadas en un siguiente periodo gubernamental. Entonces, ahí la inestabilidad no vemos que tenga una perspectiva de parar, digamos. Claro, y por ejemplo, porque la fusión del IFSI con la fusión del IFAI con el ICA se da también en medio de denuncias y reclamos de artistas precisamente, no solo del audiovisual, sino también de las otras artes, que estaban con fondos desde el IFAI. Llegó la pandemia y esto sucede en plena pandemia. Eso también creo que es un dato no menor que se da en el gobierno de Moreno y que muchos aún no lograban resolver su situación. Con la restitución del IFAI, ¿volverían estos problemas? ¿Cuál sería un poco como la solución? Si bien no hay una receta mágica o una poción mágica para que esto sea, seguramente tomará algún tiempo, pero ¿cuál sería el camino que se debería tomar para que exista política pública cultural un poco más estable, aparte del tema de las instituciones? Bueno, no es una receta mágica, ¿no? Creo que básicamente se necesitan, por un lado, una claridad en la dirección institucional de los dos institutos, ¿no? Nos preguntamos cuándo van a ser los concursos para designación de los nuevos directores ejecutivos. No está claro, ¿no? ¿Quiénes van a estar a la cabeza de este proceso? Además que es muy delicado de reinstitucionalización. Es como que todo borra y va de nuevo, ¿no? Y ahí lo que necesitamos son perfiles, primero que tengan un gran conocimiento del sector de cultura, ¿no? De una reflexión en profundidad de los mecanismos del fomento, de lo que quiere decir el fomento, ¿no? El fomento efectivamente está muy asociado a la idea de los fondos concursables como único mecanismo de impulso al desarrollo de la cultura y del arte, ¿no? Nosotros hemos sido críticos un poco también en eso, porque sentimos que hemos caído como que en una especie de herramienta monotemática con los fondos concursables, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hacer fondos concursables y vemos que no es necesariamente la única salida para generar fomento, ¿no? Ahí se requieren perfiles técnicos y que comprendan la complejidad de las artes y de la cultura en distintas dimensiones, por un lado. Luego, obviamente, se necesitan recursos, ¿no? Se necesita de una voluntad política para poner los recursos que requiere el desarrollo del campo cultural y artístico. No puede ser
que como siempre el campo cultural sea la última rueda del coche en toda planificación gubernamental o que sea moneda de cambio en algunas negociaciones políticas y terminemos con autoridades de cultura que responden a otras intenciones que no sea el desarrollo de la cultura per se, ¿no? Yo creo que por ahí hay algunos elementos que considerar. Creo que también el IFAIC, ya que abordamos en especial esta institución, comenzó mal, ¿no? O sea, su proceso de génesis institucional tuvo muchos problemas porque también tenía muchos pasivos, ¿no? En relación, sobre todo a talento humano, que venía de décadas anteriores del Consejo Nacional de Cultura, por ejemplo. Entonces, ahí una génesis institucional requiere no solo de facilidades de recursos, pero también de la posibilidad de seleccionar perfiles adecuados, de capitalizar lo hecho. No puede ser que estemos en un permanente borra y va de nuevo, ¿no? Entonces, ahí hay algunos desafíos. Habrá que ver cuál es la priorización que el próximo gobierno, además entendiéndolo como un gobierno de transición de 2 años, tiene para el sector cultural. Nosotros en ese sentido consideramos que es importantísimo saber o averiguar cuáles son los planes de los candidatos a presidente del próximo periodo sobre el sector cultura, cuál es su visión y en qué lugar lo ponen como un elemento esencial del bienestar de la sociedad ecuatoriana. Claro, y mencionas temas como importantes, salir un poco de la idea de que los fondos concursables es la única política cultural para fomentar precisamente la cultura aquí en el país. Y también lo otro es que venimos de un proceso, vamos a entrar a un gobierno de transición, estamos en un gobierno de transición que nos damos cuenta ahora, y el anterior gobierno también se decía de transición. Es decir, también la inestabilidad política afecta definitivamente a lo que pasa en el sector cultural, pero enfocándonos ya en el tema del ICA, por ejemplo, viene un nuevo escenario para el audiovisual y con lo que comentaba en un inicio, con esta nueva ley también de transformación digital. ¿Cuál es tu visión ya ahora, digamos, con este ICA, con todos los retos que tiene para restituirse como institución del cine y con esta nueva ley que le da algunos beneficios también al sector privado? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que estamos viendo, y bueno, tenemos que entender que también normalmente estaríamos en la mitad de periodo de un gobierno, ¿no? Que tendría un horizonte de 2 años más para seguir trabajando en relación a su propuesta política, ¿no? Que desde el inicio sabíamos, era muy clara, ¿no? Es un gobierno que no cree en el Estado, cree en el mercado, no cree en las capacidades que desde el Estado pueden generarse para sostener o fomentar algunos sectores esenciales para el desarrollo del país, sino que más bien busca trasladar esa responsabilidad al tema de la inversión privada, de la inversión extranjera directa en este caso, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con el audiovisual, en mi criterio, es una suerte de confirmación de este tipo de políticas, ¿no? Han tardado 2 años en ponerlas en marcha, ¿no? Y obviamente no puede existir una evaluación al respecto en este momento, porque será muy corto el tiempo de ejecución, ¿no? En este sentido, están dos políticas que son emblemáticas, quisiera decir, de los recientes periodos, que es el del 150% de deducción al impuesto a la renta para inversión en proyectos culturales, ¿no? Esa es una política que busca que vuelva el mecenazgo, es decir, que existirán inversores privados nacionales que a través de la reducción de sus impuestos, en este caso del impuesto a la renta, que es un impuesto clave y muy importante en la idea de redistribución de recursos del Estado, ¿no? Pero buscamos reducir ese aporte al impuesto a la renta para que ese dinero se vaya a emprendimientos o a proyectos culturales, ¿no? Esa es como que una gran herramienta que se ha puesto en discusión y en implementación en los últimos años. Y por otro lado, esta nueva, que es la del certificado de inversión audiovisual, ¿no? Que lo que busca más bien es generar inversión extranjera directa, ¿no? Entonces ahí está como que las dos manos, ¿no? La inversión nacional y la búsqueda de inversión extranjera directa, que como sabemos ha sido vista como una panacea para ciertos sectores liberales, ¿no?
buscamos inversión extranjera, la respuesta está en las posibilidades de inversión que nos venga desde el extranjero, y ahí existe una visión, ¿no?, de desarrollo del audiovisual que tiene que ver mucho con el tema de la gran producción, que venga quizás de inversiones del cine de Hollywood, como sucedió en algún momento con alguna película que se desarrolló en el Ecuador y que generó muchos beneficios. Está toda esta búsqueda, ¿no?, también de que vengan plataformas del audiovisual a generar sus series en el Ecuador, ¿no? Netflix, Amazon Prime, esta dimensión del audiovisual, ¿no? Entonces, es como que está claro que esa es la apuesta que tiene el gobierno para el desarrollo del sector, y obviamente corresponde a una dimensión del audiovisual, ¿no? Lo que sabemos quienes hemos estudiado y conocemos un poco el audiovisual en el Ecuador es que la característica de nuestro audiovisual está en la diversidad, ¿no? Hay muchísimas formas de producir y de expresar eh, la creatividad del audiovisual en el país, y pues lo que nosotros vemos es que lo que se busca atender es un segmento, ¿no? Quizás lo que se puede entender como la parte industrial del desarrollo del audiovisual, entendiendo que todavía industria en el país no existe, ¿no? Pero es hacia donde se quiere llevar la producción. Claro, quiero terminar, Pablo, con una evaluación breve, digamos, de estos dos años de gobierno en cuanto a política cultural. ¿Cuál ha sido cuál es su reflexión desde el observatorio de lo que ha venido haciendo este gobierno, más allá de esta última decisión de restituir estas dos instituciones? Si realmente hubo un apoyo o no a la cultura, y cuál fue, digamos, la propuesta del gobierno saliente al sector cultural. Bueno, nosotros vemos que la mejor forma de responder a esa pregunta es nuestros diagnósticos y análisis sobre la situación de trabajadores de la cultura en el Ecuador, que hemos visto que no existe una respuesta eficaz a una situación que sin duda venía siendo muy dura, ¿no?, para el sector de la cultura. No solo por la recesión económica que inicia en el Ecuador alrededor del año 2016, que se ve agravada por la pandemia, ¿no? La pandemia, y ahí es donde nosotros realizamos nuestra investigación sobre las condiciones laborales de trabajadores, con unos resultados muy alarmantes, ¿no? Y lo que hemos visto de la supuesta periodo de recuperación, que no termina de ser de recuperación por la crisis de inseguridad en la que vivimos, ¿no? Entonces, el sector cultural vive permanentemente en un vaivén de actividades. Vemos cómo es muy intermitente lo que está sucediendo en términos de recuperación, ¿no? Hay muchos problemas para los trabajadores de la cultura de ejercer su práctica artística, y lo que hemos podido ver en relación al gobierno, como digo, es que ha tardado mucho en poner en marcha su propuesta, ¿no? Una propuesta que viene desde una dimensión, desde la economía liberal, ¿no? Muy próxima tal vez a lo que conocemos como la economía naranja, ¿no? Un modelo que viene de Colombia y que tiene sus bemoles, ¿no? Ahí hay que hacer una evaluación de lo que ha pasado en Colombia, porque cuando tenemos colegas que nos visitan, nos dicen, bueno, sí, efectivamente hay cosas positivas, pero también se olvidó mucho de otros ámbitos de la cultura. Actualmente, con el gobierno de Petro, está siendo cuestionada esta política, y vemos cómo no llegó a cuajar como se pensaba esta economía naranja, muy pensada desde el ámbito de la práctica empresarial de la cultura. Entonces, nosotros vemos que se tardó muchísimo en implementar las políticas. Miremos lo que está pasando con la otra apuesta grande del gobierno, que era el desarrollo del proyecto del Teatro del Barro, ¿no? Fue enunciada por el presidente Guillermo Lasso en sus primeras intervenciones como la política, la gran política emblemática de su gobierno, ¿no? E inicia siendo una línea de fomento más, ¿no? Y no es hasta ahora mismo que se le está tratando de transformar en un proyecto un poco más integral, con componentes estructurantes de desarrollo de teatro en territorios o con procesos de formación incluso. Entonces vemos que como muchos otros ámbitos de la política de este gobierno,
en el Ecuador ha sido más bien mucho ruido y pocas nueces. Claro, y con lo que dices, algunos viven, yo diría sobreviven, muchos trabajadores del arte y la cultura, que claro, después, antes de pandemia ya había una precarización, después la reactivación llegó a ciertos sectores, evidentemente la cultura no. Muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo, por la entrevista, y bueno, esperamos dialogar en una próxima ocasión para ver qué pasa con la situación cultural aquí en el país. Muy amable.